Bueno, yo creo que alguna cosa espero más seria haya pasado, ¿no? Y que no sea un ahí nos quedamos todos dormidos. Eh, pero vamos a empezar. Eh, es casi el fin del curso, ¿no? O sea, bueno, es casi porque en realidad terminando la sesión sería el último tema y por ende con esto cerraríamos. Eh, de las discusiones sobre la macroeconomía hay un asunto que es del todo relevante. Y digo que es del todo relevante porque se observa, sobre todo para nosotros los internacionalistas, que, claro, la macroeconomía habla de cosas que no son relevantes, ¿no? No es que la micro no, pero la macro se concentra en estos elementos que nos resultan fundamentales, ¿no? Ya cuando veíamos el principio de macro, hacía yo un ejemplo, ¿no? De un análisis internacional que supone el conocimiento de lo que pasa en el plano económico, por supuesto, además muy específico, en el plano macroeconómico, ¿no? Los empleos, los tipos de cambio, la bolsa, incluso la deuda gubernamental, o sea, esto que vimos examinado para México, son elementos básicos para comprender algunos otros asuntos, ¿no? Ya decía yo el caso de eh, la situación de Grecia, hay que decirlo así, ¿no? No solo es la deuda de Grecia, porque la deuda es una manera muy pobre de decirlo, ¿no? Es qué lleva a un país a pasar por estas cosas. O bueno, no hay que no está lejos, ¿no? El porqué de la recesión económica del 2008, que es un asunto, digo, no creo que, o sea, es un asunto del contexto de internacional que todo internacionalista debe considerar, ¿no? O sea, después del 2009, nada de lo que haya después puede entenderse sin comprender que estás en el contexto de una recesión económica que no se había visto, en, bueno, no solo en el siglo XXI, porque posiblemente no tiene poco tiempo de vida, pues sí en los últimos 50 o 60 años, ¿no? Eh, y aunque la crisis del 2009 tiene más de 10 años, ¿no? Es una recesión que sus efectos se siguen observando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional dice que cuando por fin veíamos como la salida de la recesión del 2009, el gran confinamiento del 2020, o sea, 11 años después, parece que hace que la economía no termine por arrancar, ¿no? Eh, bueno, cuando hablamos del sector externo, ¿no? Y es lo que nos toca hoy, hay que distinguir que en general lo que hemos visto, ¿no? Todos o sea, los análisis económicos hasta aquí, o sea, hasta este punto donde estamos, no suponen la existencia de otra cosa que no sea el mercado nacional. Se puede dar, o sea, la economía nacional. O sea, suponen varios mercados, ¿no? Mercados regionales, sí, ¿no? De una ciudad a otra, de un... pero creo que esto ya nos tumbó. De un continente a otro, no, de una ciudad a otra, una región, una microrregión a otra, ¿no? O sea, supongamos lo que sucede en la Sierra Norte de Oaxaca contra lo que sucede en la comarca lagunera. O sea, pues eso sí lo contempla, ¿no? La, la macro está aquí, pero en ningún momento hemos hablado de qué pasa con el exterior. Eh, no, parece, ¿no? Que es pues un asunto menor. Y no, o sea, y bueno, para nosotros los internacionalistas, pues no puede ser un asunto menor, ¿no? De hecho, puede ser todo menos un asunto menor. Eh, nos interesa, esto es parte de nuestra razón de ser disciplinaria, que eh,
el sector externo tenga algún contenido. Entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, cuando hablamos del sector externo, básicamente estamos hablando de todos aquellos procesos económicos que suponen o que suceden más allá de las fronteras. La idea de frontera, y digo, espero que lo hayan visto en teoría de relaciones, si no, pues, una, un recordatorio no es malo no recordarlo o incluso señalarlo, ¿no? La idea de frontera es digamos, es una de las nociones principalísimas de las relaciones internacionales, porque si no entendemos qué es una frontera, por qué hay fronteras, pues básicamente no tenemos disciplina, ¿no? La disciplina que se encarga de estudiar lo internacional, si no entiende que lo internacional sucede porque hay fronteras, pues no entiende qué está haciendo aquí, ¿no? Y toda una discusión, ¿no? En la disciplina, inclusive sobre no solo el origen de las fronteras, en particular, o sea, la frontera de México y Estados Unidos, pues se entiende, o la México-Guatemala, ¿no? Cuando surgieron, sino que nuestra noción de frontera responde a que, no, para nosotros frontera es esa línea imaginaria que está en algún lugar, ¿no? Puede o no coincidir con fenómenos, con puntos geográficos, es decir, de geografía física, pues, ¿no? O sea, puede coincidir con un río o una montaña, pero pues es la línea imaginaria. En otros momentos de la historia ha sido solo lo que se puede, las fronteras que delimita un área geográfica, ¿no? Y luego tenemos ejemplos históricos bastante peculiares, ¿no? Uno de los quizá a mí siempre me ha parecido los más interesantes es el de la noción de frontera del Imperio Romano. En realidad es una noción de frontera. El limes es romano. Es muy extraño porque pues en realidad pareciera que no hay límite. O sea, es decir, para los romanos, o sea, se entiende que hay otro pueblo del otro lado del río, pero la frontera física no necesariamente responde a esto. El muro de Berlín, por ejemplo, es una muy buena noción de frontera, digamos, más contemporánea, Jessica. Porque, claro, eh, si conoces bien la historia, sabrás que bueno, Alemania está partida por la mitad y con un poquito de geografía uno sabe que Alemania no está a la mitad perdón, Berlín no está a la mitad de Alemania. De hecho está en la porción eh, nororiental, o sea, en el noreste eh, del país, ¿no? Si lo divides en una cuadrícula en cuatro, pues está en el sector arriba a la derecha. Eh, Alemania estaba partida en dos, bueno, estuvo partida en cuatro y luego tres pedazos se juntaron para hacer una y el cuarto pedazo, el que estaba justo en el noreste, o sea, arriba a derecha, es la Alemania Oriental, donde está localizado Berlín. Entonces, o sea, Berlín estaba en un territorio definido, o sea, no es que Berlín quedara a la mitad. Y aún así partieron a Berlín en dos partes, ¿no? A eso es lo que en relaciones internacionales se llama una frontera dura, ¿no? Hay un control absoluto de quién entra y quién sale, ¿no? Hay presencia militar inclusive, ¿no? Hay fronteras más suaves, ¿no? No sé, la frontera entre Suiza y Alemania, por ejemplo, o sin, digo, latinoamericanos si quieren, la frontera entre Colombia y Ecuador, ¿no? Pero la Colombia y Venezuela es más, el muro que propone Trump es claro, era hacer de la frontera México-Estados Unidos, que es una frontera, la verdad, pues digamos intermedia. No podemos decir que sea la frontera más dura. O sea, cuando uno ve casos contemporáneos de fronteras duras, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las fronteras entre los territorios palestinos e Israel, ¿no? Pues una frontera dura. La frontera entre las dos Coreas, ¿no? Pues es una frontera dura. Pero en Latinoamérica tenemos unos ejemplos así de miedo. La frontera entre República Dominicana y Haití es una frontera que se puede comparar con las anteriores. La México-Estados Unidos es una frontera, digamos, a medio camino, ¿no? No se convierte en una frontera dura, pero no es una frontera suave, ¿no?
eh, Trump lo que quería era una frontera dura en el sentido de haya un control militar de la frontera, ¿no? Y eso a los estadounidenses les cuesta porque les cuesta mucho dinero. O sea, les cuesta no porque les cueste mentalmente, les cuesta intelectualmente, económicamente mucho. Bueno, toda esta discusión de la frontera es porque en general la economía, digo, para poder hablar del sector externo necesita hablar de frontera, pero las fronteras en la economía no son el concepto favorito. Para las relaciones no es nuestro concepto favorito, pero es nuestro concepto fundamental, ¿no? No hay relaciones internacionales. Pero para la economía, híjole, le cuesta trabajo, ¿no? De hecho, buena parte de los estudios en relaciones que tienen que ver con, dicen como trascender las fronteras, comienzan con un eh, precedente económico, algo que en economía empezó a estudiarse primero, ¿no? Porque claro, los factores de la producción, el trabajo, el capital, los recursos, de hecho no tienen fronteras, ¿no? Pero, o sea, la gente puede tener fronteras, ¿no? El trabajo. Es la única, digamos, que medio respeta las fronteras, pero en general los otros dos, los capitales, pueden ir de aquí para allá con mucha facilidad. Los recursos están repartidos sin respetar fronteras, no es que el petróleo del Golfo se acabe del lado mexicano o sea más abundante del lado estadounidense. Perdón, del lado estadounidense. Eh, entonces a la economía le cuesta el asunto de la frontera, ¿no? Pero lo necesita. O sea, es un tema necesario para hablar del sector externo. Bueno, de qué hablamos cuando hablamos del sector externo. El sector externo sería ese conjunto que incluye a las familias, las empresas y el sector público de otros países, cuyas diferencias con el que consideramos, o sea, con el sector interno, digamos, si consideramos, varían en cuanto a la legislación, estilos de vida, hábitos, monedas. Esta definición que es muy enredada, si te das cuenta, es lo único que trata de suponer es que hay otros conjuntos de agentes económicos, ¿no? Llamados también familias, empresas y gobiernos, ¿no? Sector público. Aquí solo es una manera de referirnos, ¿no? A lo que hacen los gobiernos. Eh, ¿No? Pues, o sea, otro conjunto igual al nuestro, pero que no, hasta le ponen características, ¿no? Con legislación, estilos de vida, hábitos y monedas diferentes. Eh, En los estilos de vida y hábitos y todo eso podrían, bueno, se podría hacer o interpretar como, no sé, tal vez cultura, todos los aspectos. claro, Jessica, o sea, justo tiene que ver con eso, ¿no? O sea, te digo, esta definición económica es muy enredada para decir lo que nosotros diríamos, ¿no? El sector externo es ¿no? Son todas las otras economías no nacionales que están alrededor de mi economía. Pues bueno, porque claro, supone todo eso. Por ejemplo, en el plano económico, nos interesa esto de estilos de vida, ¿no? Lo que dices tú, por el asunto cultural, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan diferentes son los consumidores de un lugar y otro? ¿No? Y lo son porque básicamente culturalmente eh, han hecho otras cosas, ¿no? Dijeron por nuestros profesores, han bebido de otras fuentes. Y entonces, pues, claro, les debe parecer muy peculiar. eh, eh, Digo, sin el ánimo de entrar a lo mejor, bueno, vamos con el ánimo más bien de reforzar esto, eh, pues no sé si evolucionado, digamos que han tenido caminos diferentes, ¿no? Cuando incluyes la noción de evolución, entonces pareciera que alguien está más avanzado que otro, ¿no? Y es una noción, sí, yo sé, tecnológicamente hay cambios, pero si no, es un problema, porque entonces puedes calificar sociedades conforme a su desarrollo tecnológico y entonces eso ha tenido, digamos, consecuencias medio perversas en la historia de la humanidad. Muchos ejemplos me pueden ocurrir, pero bueno. Eh, Porque tiene que, cuando dices esto es como, no, los que tienen menor desarrollo tecnológico podrían, la pregunta siempre se les puede obligar a que incrementen su desarrollo tecnológico, deben abandonar sus prácticas tradicionales en pos del desarrollo tecnológico. No, o sea,
Yo digo que algunas sí y unas no, ¿no? Ajá, bueno, por ejemplo, ese es otro, ¿no? Cuando hablamos del pues, dije, desarrollo tecnológico, el desarrollo socioeconómico, ¿no? Que incluye la pobreza, parece que tiene más sentido, ¿no? Quisiéramos que, no importa culturalmente dónde estén, nos interesaría más que sea como estén, les vaya mejor, ¿no? Si tienen que, ¿no? Digo, ¿no? Hay prácticas culturales medio, no medio, bastante condenables, ¿no? Pero bueno, más allá de sus prácticas culturales, que pues, todas las personas, la idea de desarrollo eh, es diferente a la de crecimiento económico, ¿no? Porque crecimiento económico vemos que es que el Producto Interno Bruto crezca, punto. La economía se hace más gorda, si quieren verlo así. Y desarrollo supone otros elementos, no solo el crecimiento económico. Le importa más al desarrollo que cada persona tenga elementos suficientes para su propia subsistencia, ¿no? Bueno, y no solo, eh, es que subsistencia es como el escalón más bajito. Eh, para que pueda hacerse, hay una palabra un término muy romántico, sea sujeto de su propio desarrollo, o sea, que él solito se puede hacer cargo del solito, ¿no? Y eso supone entonces ya más cosas que solo lo económico, ¿no? Tiene que ver con, por supuesto, con la salud y la educación, por supuesto, o sea, que alguien sea capaz, ¿no? De, o sea, que tenga acceso a esas cosas, a un empleo digno, ¿no? Donde tenga un salario que le alcance para muchas cosas, ¿no? A vivienda digna, incluso a la recreación. Y eso pues sí debería de pasar. Pero bueno, avancemos un poco. Em, Como en todos los temas, ¿no? Caemos con nuestro viejo amigo el modelo de flujo circular. Aquí, si se dan cuenta, no es muy diferente a lo que ya habíamos visto, ¿no? Tenemos por un lado el sistema financiero es igual a nuestro esquema anterior cuando hablábamos del mercado de capitales. Eh, Al sector público, al gobierno, ¿no? Y las familias y las empresas. Y luego lo que encontramos es que para considerar el sector externo hay que sumar a las familias y a las empresas de las otras economías. Y normalmente suman en términos de, aquí están pensados, este esquema está muy pensado en lo comercial, ¿no? Las familias son externas, son las consumidoras de los productos que se exportan. Y las empresas externas son las productoras de los bienes que se importan, ¿no? Entonces, eso le está sumando a las economías, ¿no? Cuanto más abierta sea una economía, pues estas dos, ¿no? Las familias y empresas del exterior tendrán a tener una presencia mucho más importante. Eh, no solo eso, o sea, digamos, podemos sumar también a las familias, por ejemplo, del exterior, cuando al mercado de capitales, ¿no? Porque eso ya dijimos, ¿no? Que los mercados de capitales existen porque las familias ahorran, ¿no? Y eso se convierte, esa es la base del mercado de capitales. Bueno, luego los mercados de capitales en el exterior existen gracias a que las familias de otros países ahorran. Eso tiene ventajas para países como el nuestro, ¿no? Donde el ahorro nacional no es tan alto. Entonces, lo que termina sustituyendo el ahorro nacional en México es el ahorro no nacional, ¿no? El ahorro externo es el que nos llena de recursos, si quieren verlo así, ¿no? De lo que aquí no se, o sea, del nivel de ahorro que aquí no se tiene. Eh, en fin, a ver, básicamente cuando hablamos del sector externo estamos hablando de dos grandes elementos, ¿no? Por un lado, los intercambios comerciales que se dan entre las economías, ¿no? Es lo que llamamos el comercio internacional, y luego las operaciones con monedas distintas a la nacional, y eso tiene que ver con el mercado financiero y la balanza de pagos, ¿no? Y es básicamente lo que vamos a revisar. Eh, el comercio internacional, esta es la gran pregunta, ¿no? Que da origen al comercio internacional. ¿Por qué compramos y vendemos cosas con otras economías? ¿Por qué no nos quedamos solo con lo que se produce en México? Pensemos, ¿no? Pongámonos muy estilo Andrés Manuel Observador y preguntémonos, ¿por qué no solo quedarnos con lo que se produce en México?
¿Qué piensan? Para fortalecer la economía, ok. Pero piensen, o sea, piensen ustedes. ¿Por qué creen que el... Ah, exacto, ¿no? Hay productos en otros países que en México no hay. Esa es una muy buena explicación, ¿no? Porque dijo Jessica. ¿No? Para fortalecer las economías también. Rodrigo, ¿tú qué piensas? ¿Por qué crees que compramos y vendemos con otras economías? ¿Qué nos pasa? ¿Qué no nos podemos quedar? O sea, digo, o sea, a ver, no estoy exagerando, ¿eh? Piensan en términos de nacionalismo económico estilo Andrés Manuel López Obrador o Donald Trump. ¿Qué necesidad tenemos de andar viendo en otros países lo que hay en el interior? Qué buena pregunta. Eh, casi los puedo leer con el, con la intención, ¿no? Ajá, materia, a ver, ahí está. No, Jessica y creo que Niru ya le dieron el punto, ¿no? Fíjense, el señor, no, les dije, no íbamos a ver a los teóricos económicos, pero no la teoría de cada uno de ellos una por una, sino más bien nos van a ir respondiendo preguntas que surgen en la economía, ¿no? Este señor que es uno de los clasicazos de la economía, ¿no? Adam Smith, tiene una obra que es la obra fundamental, para algunos es el inicio de la ciencia económica, ¿no? Eh, la riqueza de las naciones, ¿no? Sí, justo, Rodrigo. Hay otros que no tenemos aquí, o hay otros que son mejores. Lo primero que dice Adam Smith es, ¿por qué hay comercio internacional? Se lo pregunta, porque él está buscando cómo las naciones se hacen más ricas, y dice, bueno, hay que entender que hay una distribución aleatoria de recursos. O sea, Adam Smith todavía es, que depende todavía una corriente de pensamiento, ¿no? Que puede decir cosas como, bueno, pues Dios ha decidido que las cosas caigan de manera repartida, se repartan de manera diferenciada, digamos, entre los países, ¿no? No lo dice, pero pues básicamente una otra manera de decirlo es, los hombres pusieron fronteras, quién sabe en dónde, sin darse cuenta qué recursos había dentro o qué los había afuera. Y aun cuando trataron de hacerlo, ¿no? Eso no lo sabe Adam Smith porque eso pasó después de que se muriera. Aun cuando se crearon países artificialmente, o sea, por ejemplo, muchos de los países africanos se crearon artificialmente, pues porque respetan las fronteras de las entonces colonias europeas, que no necesariamente respetan ni el contenido, digamos, recursos, ni el económico, ni tampoco el social, pues, no cultural. Bueno, pero dice, están repartidas de manera aleatoria y eso hay que aceptarlo como algo así. Y entonces dice Adam Smith, no solo están repartidas de manera aleatoria, además eh, esto les presenta ventajas. Eh, hay tres tipos de ventajas. Eh, una es de Adam Smith y otra es de, o sea, y luego se ha ido diversificando. ¿No? Bueno, dos son de Adam Smith. Eh, la primera es la idea de las ventajas absolutas. Eh, son las más raras de encontrar, ¿no? Y las ventajas absolutas tienen que ver con que en un país sea el único productor de cierto bien o servicio. Esas son difíciles, ¿no? Bueno, hoy la teoría dice que no solo que sea el único, sino que sea el mayoritario y entonces le puede poner condiciones a los demás. Eh, el poder económico de Arabia Saudita descansa en esto que está diciendo, ¿no? En una ventaja absoluta al estilo Adam Smith. Eh, porque se calcula que Arabia Saudita, no, creo que no tienen en qué nivel, ¿no? Arabia Saudita posee más o menos como un tercio de las reservas mundiales de petróleo. O sea, en serio, o sea, no es una cantidad. O sea, habemos muchos países petroleros, ¿cierto? Pero Arabia Saudita concentra como un tercio de todas las reservas mundiales de petróleo. Por eso en realidad, o sea, cuando la gente dice, ay, es que Estados Unidos le interesa meter la mano en Medio Oriente, pues en realidad ya tiene muy buenas relaciones con un tercio de la reserva mundial, ¿no? En realidad no le... Ese argumento siempre es muy pobre porque
em, pues ya es muy cuate de los saudíes y los saudíes son muy cuate de los gringos y se entienden muy bien, ¿no? Em, pues, bueno, lo que le da, al que le da poder económico y luego poder político es Arabia Saudita, ¿no? Pues yo tengo, fíjense, lo vimos en mayo pasado, ¿no? Tienen tal capacidad, ¿no? Que junto con Rusia, que es la segunda reserva mundial más grande de petróleo, ¿no? Después de Arabia Saudita, se pusieron a jugar a las guerritas, ¿no? Para bajar el precio del petróleo tanto como se pudo, ¿no? Y digo, si no se acuerdan, yo se los recuerdo, eh, hubo precios negativos del barril de petróleo en mayo del año pasado, eh, con la intención de quebrar, aprovechando la crisis, quebrar a sus competidores y quedar como los únicos grandes productores de petróleo del mundo. O sea, pero imagínense la capacidad que tienes para hacer eso, ¿no? Bueno, es una ventaja absoluta al estilo Adam Smith, ¿no? Puedo y yo defino las condiciones del mercado mundial, ¿no? Parece que es microeconomía, pero ya estamos hablando de algo que es más serio, ¿no? Eh, Esas hay pocas, ¿no? Exacto. Porque pues implica unas condiciones de estas que, o sea, hay en el mundo, pero no. El resto son las ventajas, o sea, las otras ventajas, ¿no? Que no digo, no todo el mundo podemos ser Arabia Saudita con el petróleo. Adam Smith se da cuenta que hay una cosa que está ligada a lo que tú dices al principio de la clase, Jessica. El desarrollo tecnológico permite que algunas sociedades se vuelvan expertas en algo, no porque sea el recurso, ellos tengan el recurso más abundante, o sea, no tienen ellos que ser las dueñas del recurso más abundante, sino desarrollar las capacidades para que esto se vuelva un producto competitivo. De hecho, estas se llaman ventajas competitivas. Entonces, usando un ejemplo de la época de Adam Smith, eh, a él le toca ver, digamos, el final de la... No, mucho, el principio de la revolución industrial, ¿no? Aparecen las máquinas, ¿no? Y pues, muere Adam Smith, ya, se crean telares y el Reino Unido se convierte en el principal productor de paño en el mundo. Paño es para nosotros es cualquier trapo, pero en ese momento, ¿no? Cuando todo es artesanal, pues producir tela es una cosa, o sea, tela al por mayor es una cosa increíble, porque pues, producir tela de manera artesanal es una de las cosas más complicadas del mundo. Los ingleses se volvieron los grandes productores de paño en el mundo, ¿no? O sea, paño me refiero a cualquier tela, ¿no? Sobre todo paño de algodón y de lana. Eh, el algodón es un producto que se da en climas tropicales y subtropicales. ¿A ustedes les parece que Inglaterra está en una zona como para producir algodón? Sí, no. Entonces, pero ¿cómo no? Bueno, le claro, de sus colonias mandaban traer el algodón, ¿no? Lo procesaban en Inglaterra y se juntó en el principal productor de paño en el mundo. ¿Cuál es la lección? Las ventajas comparativas, ¿no? Tienen que ver con lo que al final debían siendo los tres, ¿no? Eh, lo que se produce en otro lugar, ahora sí hay producción, ¿no? El petróleo, ahora voy a decir el ejemplo de Arabia Saudita es, Arabia Saudita no escogió que les armara un país donde había un pozo petrolero. De hecho, hasta antes de la utilización del petróleo, era una zona bastante pobre y bastante marginada en el mundo, pues porque no tenían nada más que camellos y arena. Dijo, no, pues está feito. El petróleo les vino a cambiar la vida, ¿no? Es una ventaja absoluta, ¿no? Me apareció, estaba ahí y yo la aproveché. Una ventaja comparativa es, yo le invertí en la producción de un bien o un servicio y me especialicé en ese, ¿no? Eso dice Adam Smith, eso es en realidad lo que lo que ha generado el comercio internacional. Algunos nos hemos especializado en unas cosas y otros en otra. Y entonces, al final del día, lo que termina sucediendo es que el flujo comercial o el flujo del comercio internacional es
para satisfacer las necesidades de una población y llevarlas a otro lugar. Bueno, hay una serie de factores que promueven el comercio internacional. Son muchos, pero al menos hay tres grandes categorías, o sea, tres formas de resumir cuáles son. La primera es el diferencial de precios, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando vimos competencia en microeconomía, decíamos que uno de los grandes elementos que crea la competencia perfecta es la información perfecta. ¿Alguien se acuerda de qué era información perfecta? Bueno, información perfecta es que consumidores y productores tengan información de todos los competidores, de todos los precios y de todas las condiciones asociadas a la venta de cierto producto o servicio. Desde este principio de la competencia microeconómica, eh, termina afectando del mismo modo al comercio internacional, porque uno de los grandes elementos que promueve el comercio tiene que ver con las diferencias de precios que existen entre los países. Aquí, de hecho, la imagen está muy simpática, ¿no? Es un tipo pakistaní, una persona en Pakistán, ¿no? Que pues está haciendo esto, ¿no? Comparando precios para ver qué producto se lleva. Bueno, básicamente eso mismo promover, si no es el principal, al menos estar en el top 2 de los elementos que promueven el comercio internacional, porque cuando sabemos que hay un precio barato en otro lugar, eso por sí mismo eh, pues hace que la gente trate de comprarlo, ¿no? Ahora, para lograrlo, digamos, o sea, pero les digo que aunque buscamos precios más atractivos, esto se puede ver desde muchas ópticas. Una manera de verlo es esto. En el mercado interno, ¿qué define los precios, no? Pues dijimos, ¿no? Oferta y demanda, que serían producción y consumo aquí en esta lámina. Y el otro es el asunto que termina ajustando los precios, es el tema del acceso. O sea, qué tan accesible es un producto, qué tan fácil es que un producto llegue a determinado mercado. Eso también le pega al asunto de los costos. Aquí uno de mis ejemplos favoritos es el asunto del consumo de pescado en la Ciudad de México. O sea, vivimos en un país que tiene como el 12º más o menos, el lugar número 12 en países con la línea costera más larga. O sea, tenemos una línea costera muy importante, ¿no? Con acceso a muchos recursos pesqueros. Pero por qué no somos mayores consumidores de pescado? ¿Por qué creen? Por el precio. Ajá, pero claro, pues estamos viendo precios. Pero por ahí que, bueno, ahora se los volteo. Porque creen que el precio sea tan alto. Si tenemos un montón de zonas donde pescar. O sea, el pescado no es que sea poco abundante. O sea, no es como el aguacate. ¿Se acuerdan cuando les dije? Cuando escasea el aguacate sube el precio. Bueno, aquí no escasea el pescado. De hecho, tenemos pescado todo el año. Eh, en el volumen que queramos, además. Justo, ¿no? Eso tiene que ver con el acceso, Jessica. Eh, a eso me refiero con acceso. O sea, ¿puedes tener abundancia de un bien? Pues sí.
pero su precio, que a ustedes ya se quejaron del precio del pescado, y está bien, ¿no? Está asociada, está asociado con el asunto de qué tan accesible se vuelve, o sea, qué tan fácil es llegar a él. Pues parece que no, ¿no? La distribución es cierto, es complicada porque no envían tanto a la ciudad y no envían tanto a la ciudad, pues porque refrigerarlo cuesta mucho, ¿no? Y si ya de por sí se percibe caro, ahora, eh, hasta que eso, o sea, si ya de por sí se percibe caro, luego, si le sumaran un, un determinado porcentaje del precio, por estar enviando más autobuses refrigerados desde, bueno, este, no sé si autobuses, carga refrigerada desde, desde las costas, pues lógicamente menos se vendería. Eh, bueno, ¿cómo afecta o qué papel tiene el comercio internacional en cada uno de estos elementos del diferencial de precios? Eh, bueno, a nivel de producción hablamos de un aumento de la competitividad. Eh, bueno, en términos de acceso, bueno, en términos de producción, el que tengas que competir con productores en otros países, ¿no? El mismo término te lo dice, ¿no? Te vuelves más competitivo porque tienes que ajustarte no solo a los estándares de calidad de tu país, sino también a los estándares de calidad del otro país. Ya sea que seas un exportador, ¿no? Llevas tus productos a otros países, pues ya. Estamos buscando ajustarnos a las condiciones de otro mercado. Y si regresan, pues también, ¿no? Eh, en términos de acceso, eh, el comercio internacional genera nuevos canales de distribución, nuevas formas de llegar a sobre todo, no a los mercados más grandes, ¿no? Como el de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Eh, y luego, en términos de la demanda, ¿no? Pues eso nos pone frente a productos con diferentes características, ¿no? Y esto pues genera una diferencia de precios y eso promueve el comercio internacional. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Del asunto del diferencial de precios. Eh, eh, a ver, primero, bueno, si ya vieron la tabla, habrán notado que tenemos diferentes precios del kilo del aguacate expresados en dólares para poder comparar. Tenemos 4 lugares donde se vende aguacate: la Ciudad de México, Rotterdam, Toronto y Los Ángeles. Y tenemos 4 lugares donde eh, si se dan cuenta, eh, tenemos una diferencia de precios bastante peculiar. ¿Dónde está el precio más alto? ¿En cuál de los 4 mercados? En Ciudad de México, en Rotterdam, en Toronto, en Los Ángeles.
Em, bueno, pues ten en cuenta, Toronto es el mercado donde más caro se vende el aguacate. Ahora, está curioso porque el aguacate que se vende en Toronto, ¿no? Principalmente, esto es, no son especulaciones mías, ya ven, abajo tiene la fuente, ¿no? Em, Manda a traer sus aguacates, pues de un mercado muy lejano, ¿no? Desde el Perú. Em, em, y digo que está muy curioso, pues porque tiene un socio comercial llamado México, donde se podría importar la mayor cantidad del aguacate, pero bueno, ahí los peruanos se han quedado con buena parte del mercado. Em, Ahora, ahí el precio se explica que está tan alto, pues porque el transporte Perú-Canadá, pues no es el más cercano a la distancia y no su conservación, ¿no? De tan lejos. Em, sí, seguro, Anilú, porque además un franco suizo vale lo mismo que un dólar, entonces si, si el aguacate en Estados Unidos puede costar 3 4 dólares un aguacate, pues en otros países no creen que la proporción sea muy diferente, andan más o menos por lo mismo. Em, en ese sentido, em, es que al ver uno esto, comienza a entender cómo no solo, a ver, no solo es un asunto de ventajas absolutas, ¿no? Porque si fuera un asunto de ventajas absolutas, pues México sería el gran proveedor, ¿no? Porque México produce como el 90% eh, de las ventas de aguacate a nivel internacional. Fíjense, el 90% de los aguacates que se comen en el mundo están hechos en México. Ahora, el punto es que nosotros le vendemos como el 80% de nuestra producción a Estados Unidos. Y ahí es donde la cosa ya se fue para otro lado. Eh, bueno, otro de los grandes elementos que promueve el comercio internacional es la satisfacción de necesidades en el exterior. Recuerden que eso es demanda, ¿no? La cantidad de productos que estamos dispuestos a comprar a determinados precios. La foto tiene que ver, ¿no?, con la apertura del primer McDonald's en Moscú después de la caída del muro de Berlín. Pues es así de increíble, ¿no? Eh, bueno, esto ustedes lo conocen bien, ¿no? El asunto de la escasez, del que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De la especialización de los mercados, con eso comenzamos hace ratito, ¿no? Cuando hablamos de Adam Smith, que los mercados se van especializando en función de la tecnología disponible y los recursos disponibles. Y los avances tecnológicos, ¿no?, de a lo que ya hemos conectado acá. Hace rato hablábamos, Jessica, por eso en realidad no te peleé mucho el asunto de esto, ¿no? De niveles de desarrollo. Hay una clasificación clásica que habla de países desarrollados y países en desarrollo, porque se considera que es como una de las formas más eh, em, la idea de esta distinción entre desarrollados y en desarrollo es que se han vuelto productores y exportadores de una serie muy identificable de bienes. Los países desarrollados se han vuelto grandes exportadores que venden al exterior, em, de capital, tecnología y manufacturas, y en general los países en desarrollo son principalmente exportadores de materias primas, petróleo, algodón, madera, bueno, reses, ¿no? Tabacas. Pues eso más bien son los productos de exportación de un país en desarrollo. Si pensáramos solo en cosas que se exportan, o piensen en qué cosas se exporta México, ¿ustedes creen que en dónde cabría en esta clasificación?
Em, ¿Qué creen? Desarrollado, ajá, Anilo tiene un punto, ¿no? Parecía que somos un país desarrollado porque exportamos sobre todo manufacturas. Em, pues somos un país difícil en realidad, ¿no? Porque no somos ni uno ni otro. O sea, no estamos en el nivel de desarrollo más bajo. Ahora sí pensado en términos de evolución, como dijiste, Jessica. Pero tampoco somos el país, sí, claro, los africanos pues, son un ejemplo de país, en desarrollo. Aquí hay un concepto fundamental del comercio internacional y es la de los términos del intercambio. Em, una de las cosas que explica por qué los países se especializan en una cosa y no en otra tiene que ver con esto, ¿no? Con los recursos que se necesitan para generar una cosa u otra, ¿no? Usamos el ejemplo de Inglaterra. A lo mejor para ellos producir, bueno, cultivar algodón era una cosa que pudieron hacer, ¿no? Con la tecnología disponible, pero pues eso implica más horas de trabajo, ¿no? En cambio, a lo mejor producir las máquinas para poner la fábrica les implique, o sea, tengan tecnología suficiente para hacerlo con cada vez menos obras con cada vez menos mano de obra. A esto se refiere este esquema de las horas de trabajo. ¿Cuánto tiempo me toma hacer una cosa, no? Frente a otra. Em, em, Ahora, ¿por qué es importante hacer estas distinciones, no? Entre digamos, las horas que se necesitan para fabricar alimento contra las horas que se necesitan para una manufactura. Manufactura es cualquier cosa que sale de un proceso industrial, ¿eh? Una lata, un reloj, su teléfono celular o lo que sea. Fíjese, lo que hace esto es combinar este conocimiento de lo que nos toma hacer una cosa o en un modo o en otro. Bueno, la relación de los términos del intercambio dice que es la relación que existe entre la exportación de bienes entre uno y otro país, considerando los recursos necesarios para su elaboración. O sea, aquí hablamos de productos que tienen bajo, medio o alto valor agregado. El valor agregado es literal la ganancia extra que se obtiene, ¿no? O ese extra que le pusiste al producto para poderlo hacer más caro. Em, pues aquí hay dos maneras de expresar los términos del intercambio. Uno es Em, bueno, a ver, vamos a explicar esto, ¿no? Tenemos una relación de los términos del intercambio positiva cuando los bienes que nosotros vendemos son altamente manufacturados, o sea, o tienen un valor agregado mucho más importante, ¿no? Esto siempre es en comparación, eso en comparación a lo mejor los productos que importamos para hacer la carne. Pensamos que solo hayamos importado alimentos, ¿no? Eso nos hace que la relación de los términos del intercambio sea positiva. O sea, yo exporto un producto bueno, un producto manufacturado que tiene un valor agregado más alto y al contrario, traigo o importo alimentos que son menos manufacturados. Eh,
En sentido inverso, ¿no? También pasa, ¿no? Si yo vendo productos poco manufacturados, ¿no? Aguacates, y me tengo que comprar televisiones, tengo una relación de los términos del intercambio negativa. Ahora, esto, o sea, ¿por qué estamos viendo esto? Por eso, ¿por qué estaremos viendo esto? Bueno, esta es una de las grandes explicaciones para tratar de entender por qué es que determinados países se mantienen en donde se mantienen, ¿no? Y no se convierten en grandes potencias. Porque, a ver, piensa lo que les dije de Arabia Saudita. Pues controla un tercio de la reserva mundial de petróleo. ¿Por qué creen que Arabia Saudita no se ha convertido en la primera potencia del mundo? Pues más que no cuente con la máquina, o sea, pues uno pensaría que lo puede comprar, ¿no? Porque en realidad el producto que le están exportando al mundo, el petróleo, tiene muy poco valor agregado. Pues en realidad, ¿cuál es el valor agregado? Pues lo sacan de la tierra y lo echan a un barril. Literal, ese es todo el proceso. En cambio, cuando pensemos, o sea, en este mismo ejemplo, ¿no? Eh, Uno de los tres principales países productores de gasolina del mundo se van a reír porque ni van a entender cómo. Es Países Bajos o Holanda. ¿Ustedes creen que en Países Bajos haya petróleo? ¿O por qué creen que Países Bajos sea muy exitoso ahí? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué hará Holanda ser un país productor de gasolina? ¿Alguna idea? Exacto. Em, Fíjense, Holanda es sede de una de las petroleras más grandes del mundo. La Royal Dutch Shell, la Shell, pues, esta empresa que tiene como logotipo una conchita, ¿no? Amarillo rojo. Es una empresa holandesa, entonces buena parte de las refinerías de Shell están en el mundo, pero tienen varias en Holanda, ¿no? Para surtir tanto al mercado holandés como al mercado europeo. Eh, Ahí es donde está, exacto, Jessica, pues creo que está vendiendo ese petróleo transformado, ¿no? Refinado y convertido en gasolina. Entonces, al final del día, aunque le compara todo el petróleo a Arabia Saudita, el proceso de transformación que hace Holanda para convertir el petróleo en gasolina es el que se vuelve fundamental para entender esto, ¿no? O sea, ¿en qué punto una economía se puede transformar? Por ejemplo, ¿qué ha transformado a las grandes economías asiáticas, a los llamados tigres asiáticos? Bueno, esto, que dejaron de exportar materias primas o alimentos, digo, alimentos, bueno, alimentos o productos poco o nada manufacturados y los han ido cambiando por cosas cada vez más procesadas, ¿no? Eh, el asunto de la calidad. Eh, la calidad tiene que ver, a ver, esta es una pregunta. Para ustedes, ¿qué sería calidad? Que tengamos procesos estandarizados, o sea, que siempre se repitan, o sea, que siempre pueden repetir al infinito y de todos modos lo que salga de ese proceso siempre va a ser igual, o a que el producto le ofrezca mejores condiciones al consumidor de acuerdo con el criterio del consumidor. ¿Con qué creen que tenga que ver?
Sí, no parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con un asunto que está vinculado con la eficiencia. Vamos a pensar siempre que es la segunda parte. Fíjense, les doy la definición de calidad. La calidad se trata del cumplimiento de normas y estándares con el propósito de lograr la satisfacción de los consumidores. La calidad tiene dos elementos, tanto la parte del cumplimiento de normas y estándares, que es la parte objetiva, como la parte subjetiva, que es la satisfacción de las necesidades de los consumidores. Pues eso es por completo subjetivo. ¿Cómo sabemos que una sopa está bien hecha? Para ustedes, ¿qué es una sopa bien hecha? Eh, con estos dos elementos, digamos, ¿no? En mente, es que hay que tratar de entender a la calidad. ¿No? Digo, ya que lo de la sopa como que no les hizo mucha atracción. Pues decirlo de la sopa porque podemos pensar en que hay un montón de criterios subjetivos que siempre están detrás de la calidad, ¿no? Podemos pensar que algo es de mejor o peor calidad. Eh, bueno, para ti ya dijiste, ¿no? El buen sabor tiene que ver. Para ti, Rodrigo, ¿qué sería una sopa bien hecha? Eh, bueno, la idea es que cuando uno contrasta el asunto de los gustos de los consumidores, no siempre coinciden, algunas veces sí, algunas veces no. Entonces, lo que hacen las empresas básicamente, ¿no? Y luego los países, es pues concentrarse en satisfacer las necesidades de alguna parte de la población. Las demás, pues, si no las satisfacen, no importa, porque pueden destinar su compra a otros productos. Eh, entonces, para que la calidad se conserve, lo que normalmente se hace es, se replican procesos de manera estandarizada, o sea, de manera igual. Eh, exacto, ¿no? Fíjate, lo segundo que tú dijiste, primero es por completo subjetivo, ¿no? Es que tenga buen sabor, bueno, pues para ti buen sabor puede ser una cosa y para mí otro y para Rodrigo otra. Pero entonces pasa lo que tú dices abajo, y es, bueno, lo que dice Rodrigo abajo, y eso depende de, pues que se cumpla con una serie de requisitos, ¿no? Em, a ver, el cumplir los requisitos por sí mismo no es calidad. Piénsenlo, ¿les ha pasado que los invitan a comer a un restaurante que les dicen que es muy bueno? Ustedes prueban la comida y no es tan buena como les prometieron que ibas a ver. Bueno, eso es la calidad subjetiva, ¿no? Pues sí, a lo mejor el restaurante sigue los mejores procesos, ¿no? Para hacer, pensemos, es un restaurante argentino, ¿no? Para preparar los mejores cortes. Pero de eso que a ustedes les guste es otra cosa, ¿no? El gusto de los individuos siempre es diferente. ¿No? Y entonces la calidad pues no puede solo basarse en el elemento subjetivo, porque entonces pareciera que no da la vida para satisfacer a todo el mundo, y entonces le metes al asunto de los estándares. Ahora fíjense que el comercio internacional nos ha empujado a transformar nuestra noción de justo de calidad, ¿no? Porque en general pues hay que competir con no solo ya con los productores nacionales, sino incluso con los del exterior. Pues eso te lleva a promover esto último que digo aquí abajo, ¿no? La diferenciación y la innovación. Y luego lo otro, la estandarización de los productos. Aquí hay un ejemplo que siempre me gusta hacer y es el de los smartphones, eh, los teléfonos inteligentes. Les pregunto, ¿cuál fue el último teléfono que tuvieron que no fuera rectangular con la pantalla negra y con la cámara en la parte de atrás?
No importa la marca, o sea, piensen en cómo se ve el teléfono. Y piensen cuando fue la última vez que tuvieron un teléfono que no se viera como su teléfono de ahorita. Que probablemente es rectangular con la pantalla negra salvo que la enciendan, ¿no? Y tiene la cámara detrás. Ajá. Bueno, pero fíjate, Jessica dijo en el 2012. ¿Tú, Rodrigo, te acuerdas? ¿Cuándo fue tuviste tu Samsung con teclado? Con teclado físico, ¿no? Con el teclado digital. Ayer puedes decir, no pasa nada. Como 2010. Bueno, a eso voy, ¿no? Fíjate, lo que ha pasado entonces es que en los últimos 10 años, más o menos, ¿no? Si seguimos las pautas de lo que ustedes están diciendo, se ha estandarizado la producción de smartphones en el mundo. Y estandarizado lo que quiero decir es que un smartphone siempre se ve igual, ¿no? Claro, ya se me dirán, el mío es un Samsung que hace mil maravillas, a lo mejor el mío es no sé, un LG o un Huawei, o un iPhone, el que quieran. Eh, Ustedes van a defender, digamos, el asunto subjetivo, ¿no? Porque es mejor para ustedes este que el otro. Eh, pero, pues, coincidimos en el asunto de la vista, ¿no? Eso se trata de eso habla la estandarización, ¿no? De que poco a poco los productos comienzan a aparecerse en un lugar y en otro en el mundo, ¿no? Solo les dejo una pequeña definición de globalización y que espero les funcione y para que entendamos por qué pasan las cosas, ¿no? Decimos que globalización es la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Al hacer esto, lo que se promueve principalmente es la libre circulación de bienes, servicios y capitales. La circulación de personas, la verdad es que la globalización ha sido muy mala en eso, ¿no? Y muy mala porque la gente sí tiene ganas de moverse, ¿no? Y lo hace, ¿no? Eso explica los fenómenos migratorios, pero eh, 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 al promover la libre circulación de estos, ¿no? Estos factores de la producción y luego, sobre todo estos productos, ¿no? Pues tienden a ir unificando criterios, ¿no? Sobre todo los objetivos. Las empresas son las más felices porque si entre menos diferencias haya, pues es más fácil que te vendan el producto genérico, ¿no? Yo hago sudaderas, pero claro, pues si me pusieras darle gusto a cada uno, pues sería más difícil, ¿no? Porque les gustan colores diferentes, les gustan estilos diferentes y tal. Luego, un gran productor de ropa para invierno eh,
Bueno, ahora sí, último subtema. El tipo de cambio. Aquí hay dos conceptos que me interesa que tengan en mente, ¿no? Uno es el de la moneda y otro es el de las divisas. Las monedas, pues ya vimos, ¿no? Lo vimos cuando vimos dinero. Es el producto que tiene un valor de intercambio en un mercado dado. O sea, dijimos, ¿no? El gran papel del dinero es servirnos para hacer un puente entre em, sin embargo, una divisa es un tipo especial de moneda que se caracteriza porque está es reconocida a nivel internacional como un medio de pago. O sea, hay cosas que no podemos pagar en pesos aunque queramos. Pero hay... Pero seguro, si tuviéramos dólares o euros, claro que nos recibirían, ¿no? Para el pago de ciertos productos, ¿no? Sobre todo de los productos externos. Bueno, esa es la gran distinción entre la moneda y las divisas, ¿no? Divisas entonces, en el mundo hay pocas. Son aquellas que son aceptadas por las transacciones internacionales. ¿Cuáles son las grandes divisas del mundo? El dólar, el euro, el yen japonés, sumados a la libra esterlina, ¿no? La moneda del Reino Unido, y el franco suizo. Eh, Esto no tiene que ver con el tamaño de la economía, con nada. Tiene que ver con un asunto de aceptar o reconocer, ¿no? Como una moneda en la que se puede pagar cualquier operación, bueno, pues solo se puede hacer si uno piensa en esto que acabo de decir yo, ¿no? Eh, bueno, esto que tiene que ver con cosas como el comercio internacional, ¿no? Hay una relación aquí, fíjense. Cuanto más cara es una divisa, mayores serán los ingresos del exportador y en cambio, a, a mayor precio de las divisas, los precios de los productos importados crecerán. Vamos a hacer un ejemplo. Eh, tómense, son 9:34, tomen 10 minutos y traten de resolver este problema sobre el tipo de cambio. Estas son unas multiplicaciones.
Bueno, a ver, leo el problema. Entonces, me van diciendo ustedes. El tipo de cambio entre México y Estados Unidos es de $1 por 19.50 pesos. Un exportador tiene contratos por $20,000 mensuales y los insumos que le compra el extranjero equivalen a unos $8,000 más o menos. ¿Cuáles serán los ingresos del exportador en pesos? A ver, alguien. Vamos a ver. 19.50 por 20,000. $390,000 pesos y se mantiene ese tipo de cambio. Y sus insumos del exterior, ¿no? Serían esos 8,000 por 19.50 y da 156,000 pesos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué pasa. Siendo él un exportador, ¿qué pasa con el tipo de cambio baja? Si el tipo de cambio bajara mágicamente hasta 15 pesos, ¿cuánto ganaría por sus $20,000 mensuales? ¿Alguien hizo este? Si estuviera a 15 pesos el dólar, este hombre solo cobraría por sus exportaciones ya no 390,000 pesos, sino 300,000 pesos. Ahora, si el tipo de cambio sube a 22 como está aquí, eh, ganaría 440,000 pesos. ¿Se dan cuenta? Haciendo lo mismo, ¿no? Cobrando lo mismo en dólares, el tipo de cambio puede hacer que gane más o gane menos, ¿no? Lo mismo pasa con las importaciones, ¿no? Si el tipo de cambio baja, sus importaciones se abaratan, ¿no? De 156,000 que había hecho el Rodrigo, ¿no? Bajaría hacia 120,000, ¿no? Pues ahorraría ahí una buena lana. Pero si el tipo de cambio sube, ¿no? En vez de pagar esos 156,000, pagar unos 176,000 pesos a 20,000 pesos más solo por la subida del tipo de cambio. Entonces, lo que pueden ver es que el tipo de cambio genera estas ventajas y desventajas sobre el comercio internacional, entre otras cosas, ¿no? Por eso es una variable que es tan observada, digamos, en la práctica, ¿no? Más allá del asunto teórico, ¿no? De los estudiosos. Importadores y exportadores están muy al pendiente. Y lo deberíamos estar todos como consumidores, ¿no? Porque cuando sube el tipo de cambio, lo que va a hacer eso es que todos los productos importados o los productos que contengan insumos importados se van a hacer más caros, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los que no aumente el tipo de cambio, pues será seguramente menos cosas que puedan comprar, ¿no? Porque hay que pagarles en pesos.
Bueno, y ahora sí el ultimísimo, la balanza de pagos. La balanza de pagos es una de las cuentas nacionales más peculiares, porque la balanza de pagos nos habla de la cantidad de divisas que entran y salen de una economía, ¿no? Nos da las operaciones en un año de esto, ¿no? De ahí donde entran y salen divisas. Tiene un propósito diferente al PIB. El PIB ya lo dije, ¿no? Lo decía hace rato. Nos ayuda a medir qué tan grande o qué tan chica es una economía. En cambio, la balanza de pagos nos ayuda a entender qué tantas divisas entran o salen de un país. La balanza de pagos está constituida por varias cuentas, ¿no? Una es la cuenta corriente, que es la suma de la balanza comercial, o sea, importaciones y exportaciones, y la balanza de servicios, o sea, los servicios que impliquen la entrada y salida de dinero. A ver, entre estos, uno de los que más suman, por supuesto, es el turismo, ¿no? El turismo es un servicio y implica la entrada de divisas, ¿no? Cuando vienen los turistas extranjeros a gastar a México, pero también una salida, porque cuando los mexicanos van al exterior a lo que sea, pues están gastando en divisas, ¿no? Ahí está balanza comercial, ¿no? También tenemos la cuenta financiera, ¿no? Que es una suma de las operaciones realizadas en el mercado de capitales. O sea, el, la cuenta financiera tiene que ver con el mercado de capitales y la entrada y salida de divisas. Entrada es pues, que llegue a lo mejor un fondo de inversión y que compre acciones en la bolsa de valores. Eso es ¿no? Exportación. Importación es que, pues, no sé, de capitales, eh, que una empresa mexicana decida poner un negocio en otro país. Ese es un ejemplo de exportación de capitales. Lo que hacemos es llevamos a otros países divisas, pero que se generaron en pesos, ¿no? Cuando Bimbo decide modernizar su planta en España, lo que está haciendo es llevando capital para allá, para modernizar la planta. Y luego el medidor de cuánto subieron o bajaron la balanza de pagos es las llamadas reservas internacionales. Ojo, las reservas internacionales no son cosas que tiene el Banco de México guardados ahí en una bodega o hacienda. No, más bien son activos financieros, o sea, son acciones o bonos de deuda que México tiene comprados, ¿no? En su calidad de país. Y con eso es que se hace un fondo. Las reservas internacionales sirven para hacer frente a los compromisos, ¿no? En caso de una emergencia. Bueno, esta es la balanza de pago cerrada de 2019, ¿no? Están los rubros que les dije, ¿no? De la cuenta corriente, pues ahí están sumados tanto bienes en términos de importaciones y exportaciones como servicios, el turismo está ahí. Están las remesas, que es esta cantidad que los mexicanos en Estados Unidos envían a sus familias en México. Fíjense, no es una cantidad menor. 36,000 millones de dólares en remesas recibió México en 2019. Se calcula que para 2020 la cifra haya cerrado cerca de los 40,000 millones. Tras la cuenta financiera, en el 2019 se retiraron del mercado mexicano 11,314 millones de dólares y pues las reservas crecieron 6,654 millones, ¿no? O sea, a pesar de la salida tan importante de divisas por el mercado de capitales, eh, hay una variación pues menor, digámoslo así, ¿no? Bueno, a ver, en general, ¿dudas? Bueno, no se olviden que hoy es la
fecha para subir el último cuestionario. Yo creo que conforme los vayan subiendo, los voy a ir calificando. Mañana para el examen, lo que les dije, ¿no? Conéctense en su hora. Yo espero tener ya calificado su cuestionario para entonces, o sea, me voy a calificar en la noche. Para que en cuanto tengan la calificación del examen, Classroom les dé su calificación preliminar, que va a ser sin redondeo. Mañana en la tarde, mañana viernes en la tarde, voy a subir un archivo de Excel con sus calificaciones y ahí sí va a tener la calificación redondeada conforme a las normas de la institución. Eh, y esa será su calificación final. Perfecto, Jessica, gracias. Entonces, por el tuyo, Rodrigo. Cualquier cosa que se les atore, pues échenme un mail, ¿no? Lo reviso y vamos viendo. ¿Sale? Bueno, eh, si es así, pues mucha suerte, muchachos, ¿no? Ya no digo nos vemos mañana, porque no nos vemos mañana, ¿no? Salvo alguna cosa extraordinaria que alguien quisiera algo, bueno, pues me echó un mail, me dice, profe, es que no veo algo, no entiendo alguna respuesta o algo. O sea, bueno, una pregunta, porque más acuérdense que les dije, el examen es de texto, o sea, tienen ustedes que contestar un párrafo, máximo dos, vale mucho, ¿no? Entonces, pues pórtense bien, ¿no? Todos nos estamos escribiendo en estos días por las futuras calificaciones. Del cuestionario, sí, Jessica, además avísame si no para regresártelo sin calificación y ya lo puedes sustituir. No, nada, cuídense y pues suerte con el examen mañana.